En la versión del proyecto de este encuentro, la agente de innovación local de Benamaurel, Beni Hernández, entrevistará al director general del consorcio Fernando de los Ríos, Ismael Perea. Por favor, que suba la agente especial Beni Hernández. Creo que necesitamos también a Ismael Perea. Hola, Beni, ¿cómo estás? Beni, Ismael. Tranquilo, Ismael, cuando tú quieras, tranquilo, sin prisa aquí. Este es Ahí tienes tu Chester, que no es un Chester, pero no pasa nada, es un sofá de Guadalinfo. Magnífico, todo vuestro. Tenéis media hora. Me midiendo tiempo. Comienza ya. Bueno, casi buenas tardes ya. 15 años, que se dice pronto, 15 años que este Chester tenía que pararse aquí, en Huelva, y hacerle la entrevista a un experto en comunicación, en marketing digital, en redes sociales, pero si hay algo que nos une y verdaderamente importante es porque es el director general del consorcio Fernando de los Ríos, que es el que maneja los hilos de este proyecto. ¿Cómo te llamo? Jefe, Dire, Ismael, Isma. Bueno, buenos días a todas y a todos. Pues nada, Ismael. Ismael, te puedo tutear, ya lo he hecho. Claro. Bueno. Siempre. ¿Está usted? Bueno, ya iba a hablar de usted. ¿Está seguro de hacer esta entrevista? Claro, totalmente. Sí. ¿Preparado? Preparado lo que venga. Bueno, oye, que se está a gusto aquí en el sofá, Sabemos poco de ti. Hemos dicho que eres experto en redes sociales, pero posiblemente de ti, de manera personal, conocemos poco. ¿De dónde eres? Sabemos que eres de Sevilla, pero tampoco sabemos mucho más. Bueno, yo soy de Sevilla, de Sevilla, nacido en Sevilla, criado en Sevilla, en capital, hablo de la capital, pero mi familia es de Marchena y vivo en el Aljarafe, sevillano, en Mairena, del Aljarafe. Muy bien, sevillano. ¿Y infancia? ¿Eras malillo, no eras malillo? Bueno, era un hijo único al que no malcriaban, al que desde chico pues me enseñaban a valerme por mí mismo para que en un futuro pues no tuviera necesidad de tener a nadie que me hiciera nada. Y entonces yo pues durante las horas que mi padre trabajaba pues mi madre me enseñaba a hacer de todo, coser, cocinar, limpiar, incluidos los plintos por detrás de las puertas, mover los muebles, limpiar los libros, quitarlos de las estanterías. Y cuando llegaba mi padre ya la cosa cambiaba. Claro. Y cuando mi padre se iba, pues de nuevo me ponían a los guantes, el cía amoníaca, el estropajo blanco. Fíjate, y a limpiar. Cómo ha ido evolucionando la sociedad. ¿Y qué querías ser de pequeño? Porque supongo, ahora mismo eres el director general del consorcio Fernando de los Ríos, pero por aquella época todavía no existía. Luego no creo que quisieras ser director de... No. Yo quería ser piloto de avión. Pues está bien, pues más o menos lo mismo, ¿no? Pilotar este avión no es fácil. Sí. Bueno, no te creas, no es tan difícil en el sentido de que yo llegué al consorcio cuando esto ya era un tren que iba en marcha. Esto iba en marcha y el proyecto Guadalinfo, así como el consorcio, no tiene solamente alguien que lo dirige o que lo lleva, ¿no? Sino aquí hay una serie de elementos, ¿no? Que están aquí abajo, ¿no? Que son la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales, que son realmente, bueno, antiguamente sería la leña que habría que echarle al tren, pero en realidad son ellos los que impulsan esto, ¿no? Entonces esto ya estaba funcionando, esto ya estaba andando, ya tenía un camino. Y yo lo único que hice es incorporarme a ese camino
en el que ya había hay un equipo importante dentro del consorcio Fernando de los Ríos, que son los que desde el minuto 1 pues hicieron que esto empezara a funcionar. Ahora está un poco mermado el equipo, falta gente, hay que incorporar y a ver cuándo nos dejan incorporar. Eso. Y en definitiva, esto va funcionando bien. Bueno, ya hemos empezado con esa segunda parte que yo quería entrar, que era hablando del proyecto, porque al fin y al cabo, todo lo que estamos aquí es una de las cosas que más nos importa, que es por lo que nos une, que es el proyecto Guadalinfo. Cuando llegas, como has dicho, hace unos años, que ya estaba formado el proyecto, ¿tú conocías el proyecto? Yo no conocía el proyecto, ¿No? No conocía no conocía el impacto real que el proyecto tenía en Andalucía. Sabía algo de Guadalinfo, pero bueno, como otros proyectos más. Conocía más otro proyecto que era Andalucía Compromiso Digital, porque yo era voluntario digital de ACD y de hecho una de mi asociación estaba adherida a ese proyecto, entonces conocía mucho más ese proyecto, bueno, porque estaba en él, básicamente. Pero a Guadalinfo en sí no. También es verdad que, como te he dicho antes, yo vivo en un municipio, como es Mairena del Aljarafe, un municipio con 46.000 habitantes, en el que tampoco tiene ningún CAPI, porque no tiene catalogado ningún barrio con necesidad de transformación ni nada, y por lo tanto no tenía la oportunidad de conocerlo, ¿no? Entonces no había ido a ningún centro Guadalinfo. Antes de llegar al consorcio, no. Es curioso. Es curioso porque, al igual que cada centro tiene unas características y unas circunstancias distintas y unas necesidades distintas, aunque sea un centro Guadalinfo, pero no es lo mismo un centro Guadalinfo de Palomares del Río que el centro Guadalinfo de Génave, son circunstancias y realidades distintas. Algunas cosas pueden coincidir, pero pocas, pero en realidad son necesidades distintas. Sí. Bueno, y entraste, seguro, con muchísimas ganas de cambiar cosas. Bueno, no conocía muy bien el proyecto, pero entras, te informas y entras con ganas de cambiar cosas. ¿Qué era lo que querías cambiar en ese momento cuando entras? Bueno, cuando yo entro, primero lo que hago es empezar a conocer bien un poco las cosas, algunas cosas que me decían, otras cosas que no me decían, otras cosas que yo tenía que... Yo disculpa que yo te hable así, pero yo soy muy de esa forma de decir las cosas tal y como lo pienso, ¿no? Algunas cosas que me decían, otras que no me decían, las que no me decían pues tenía que ir en general, ¿no? En su conjunto. Pero en realidad uno de los retos más importantes que yo vi y me di cuenta en su día fue la situación laboral de los dinamizadores. Esa es una de las más... es el talón de Aquiles de este proyecto. Te has dado cuenta, ¿no? En el momento que has dicho, hay un murmullo ahora mismo, porque supongo que es algo que, de las cosas que más nos importan, nos ha conseguido. No, precisamente estamos desde el 2014 que yo llegué, y creo que fue en los primeros encuentros provinciales, empecé a hablar ya de esto. A decirlo, sí. Yo creo que vamos a estar los vídeos, ¿no? Yo empecé a hablar ya de esto porque era una realidad y darle la vuelta o no mirarlo o obviarlo es un error, ¿no? Uh-huh. Porque no es así, ¿no? Entonces, estamos en camino, estamos en ese camino intentando que se genere pues esa figura reconocida por el SAE no solamente para los dinamizadores de los centros Guadalinfo, sino también incluso para los dinamizadores territoriales. Tampoco tienen el resto de trabajadores del consorcio sí, pero ellos no tienen una figura concreta reconocida dentro del propio SAE, ¿no? Mañana se quedan en paro y tienen esa dificultad, ¿no? Entonces eso también estamos trabajando con la Consejería de Empleo para buscar maneras de cambiarlo. Uno de los elementos, bueno, pues la certificación, ¿no?, que estamos haciendo de los dinamizadores, para que por lo menos se empiece a tener un elemento de reconocimiento, que ahí está el área de calidad, que ha montado un grupo de trabajo con 8 dinamizadores locales, y con algún dinamizador territorial, para que en ese grupo de trabajo se empiece a ver
formas para la certificación y que eso sirva como un elemento más, ¿no?, para el reconocimiento laboral de ustedes. Bueno, y la evolución del proyecto, porque ha evolucionado mucho durante estos 4 años, gracias a toda esta gente que está aquí sentada. ¿Cómo la ha ido viviendo? ¿Cómo la ha vivido? Bueno, pues teniendo en cuenta lo que ayer chamán, que fue un éxito, dijo en relación al proyecto, pues tiene mucho futuro, ¿no? Tiene mucho futuro. Ayer chamán dijo, ya lo digo para que lo sepáis, ayer chamán dijo que él veía que el proyecto había tenido en un momento determinado como una especie de agujero, ¿no?, que había entrado una especie de agujero, pero que lo había saltado, ¿no?, que lo había salvado y que le veía mucho futuro a este proyecto. Y este hombre no conocía en realidad esto, ¿no? Lo dijo él, ¿no? También dijo otras cosas mucha gente de aquí que, bueno, que fue... y a mí también. Pero yo le veo mucho futuro al proyecto, le veo mucho futuro a Guadalinfo, ¿no? Esperemos que vaya variando un poco, ¿no?, el concepto de proyecto, ¿no? A ver si se puede variar el concepto de proyecto, sea un programa, en fin, vaya evolucionando, vaya evolucionando. Hablamos de estabilidad del proyecto, queremos darle una estabilidad al proyecto. Bueno, la estabilidad del proyecto tiene 15 años. La estabilidad... Pero seguimos estando en una cuerda floja. Bueno, yo no lo veo tanto en cuerda floja, teniendo en cuenta que los consorciados, que son los que apuestan y son los que, digamos, dirigen en realidad el futuro de este proyecto, los consorciados, desde que yo llegué, siempre he tenido claro, y así me lo han transmitido y así lo aprueban ellos en los consejos rectores, de la apuesta por este proyecto. De hecho, cuando se hacen propuestas de marcos presupuestarios de años, pues no ponen muchas pegas. De hecho, se aprobó el último a diciembre de 2020 y cuando lleguemos a ese nuevo río, pues ya cruzaremos ese puente. Hablamos de estabilidad del proyecto, pero la estabilidad de toda la gente que está aquí. Bueno, la estabilidad de toda esta gente. Sí, hay que tener en cuenta que cada uno de las personas que están en los centros Guadalinfo en realidad son trabajadores de los ayuntamientos. Porque, bueno, el proyecto, como bien sabéis, está conformado por la Junta, las Diputaciones y los ayuntamientos. Hay ayuntamientos que aportan una cuantía económica en función al tamaño, de más de 10.000, y otros que no, a menos de 10.000. En definitiva, los ayuntamientos también tienen aquí un papel importante y en su momento se determinó que uno de esos papeles era que la figura de dinamizador local o dinamizadora o agente de innovación local, pues recayera sobre el propio ayuntamiento. También sabéis que la realidad de cada uno de ustedes es distinta, ¿no? En cada uno de los ayuntamientos hay gente que efectivamente tienen un contrato año a año y otros que tienen ciertas dificultades para las renovaciones, hay otros que tienen contratos indefinidos. Pero eso no es normal. Que estemos todos trabajando en un mismo proyecto y que cada uno esté contratado de manera diferente, no es normal. Bueno, no es que no sea normal, vamos a ver. Yo lo que te digo, insisto, es que el proyecto Guadalinfo, cuando nació en su momento, ya nació de esa forma. Es cierto de que el reto más importante para que esa figura no cambie, pero no es que cambie en el sentido de que cada uno de los trabajadores del consorcio, del proyecto Guadalinfo, en el ámbito de los centros, sean trabajadores del consorcio, sean trabajadores todos de una misma empresa. Eso no es posible. Son 800, son muchísimos y lo normal es que cada uno esté en su ayuntamiento, pero sí es cierto que la normalización vendría en el caso de que no fuese uno monitor de cultura, otro monitor deportivo, otro sea... Pues podríamos hacer... Ahora mismo creo que se le llama certificar, porque yo creo que llevamos bastantes años como para que se reconozca, ya que tenemos todo una categoría profesional. Yo creo por los años que llevamos trabajado, ¿no? Un certificado de profesionalidad también se podría barajar la idea. Bueno, también se podría luchar desde el consorcio para que se nos... Bueno, bien sabéis ustedes que en realidad desde el consorcio todas las propuestas o la mayoría de las propuestas, primeramente todas son escuchadas, muchas de ellas se atienden, como por ejemplo este propio encuentro, ¿no?
bueno, no como recomendación, sino como propuesta del año pasado de hacer cambios o iniciativas que salen de los centros que me comentan y lo llevamos a cabo, pues eso que tú me estás diciendo, bueno, es otro elemento más, pero ese reconocimiento, en realidad creo que lo que más fuerza tiene es un certificado, una certificación propia de vuestra figura dentro de los centros de innovación social, para que no solamente sea un reconocimiento dentro de la red de centros Guadalinfo, sino esto también va de la mano de, bueno, con otras comunidades autónomas, para que sea a nivel nacional, y como no existe esa figura a nivel europeo, pues que tenga ese alcance a través, bueno, de estas empresas, entidades certificadoras como es ENOR o Bureau Veritas, junto con ENAC, con la entidad nacional de acreditación, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros lo que estamos es trabajando desde el consorcio para ir un paso más allá, inclusive desde el que ustedes estáis pensando. Eso está muy bien, lo que tú me has dicho, pero yo te estoy hablando de algo más. Se puede hacer eso que proponéis, ¿vale? Y ahí nos quedamos. Pero yo creo que... Pues se haga. No, eso, justamente en eso es lo que estamos, ¿no? Ustedes, es como si me pides 5 y yo voy al 10. Entonces, esa es la idea en realidad, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que yo muchas cosas de las que hablo, Ismael, hablo creo que en nombre de muchos de los que están aquí. Hay gente, y muchos de los que están aquí, que no se pueden meter en una letra porque no saben si a partir de 2020 van a estar o no van a estar. No saben si se van, qué es lo que será de ellos después, si se les va a reconocer, si... Es que no sabemos si tenemos currículum, no sabemos ni dónde podríamos entrar. Creo que estamos diciendo que estamos hablando de 15 años, yo creo que ya sí que nos vamos mereciendo. Hombre, la incertidumbre es un elemento importante a tener en cuenta, en el sentido de que efectivamente cada uno de ustedes tenéis, no todos, pero muchos de ellos sí tenéis esa incertidumbre, ¿no? Pero todo parte de una base, y es de no tanto la certificación, que es lo que he dicho antes, que es lo que queremos desde el consorcio y estamos trabajando con la Consejería de Empleo, es que tengáis un reconocimiento en vuestra categoría profesional, para que cuando mañana no estéis en el centro Guadalinfo, pues tengáis ese reconocimiento ese reconocimiento, ¿no? Y esa acreditación, el que podéis a futuro trabajar en otro empleo, pudiendo aportar esto como experiencia profesional, pero en realidad para Guadalinfo lo importante es, primero, la continuidad del proyecto, para que desde el consorcio se pueda seguir trabajando, bueno, en intentar que esa incertidumbre ir cambiándola. Es verdad de que no es fácil, porque son 15 años de los que lleva este proyecto, que ha tenido, digamos, ha seguido una vorágine, pues, de una continuidad en la que se estaba más pendiente de unas cosas y no tanto de otras, ¿no? Que al final, bueno, pues salen, ¿no? 15 años con 10 sustos, porque yo creo que por lo menos 10 sustos sin saber muchas veces si vamos a seguir o no vamos a seguir. Bueno, en realidad, yo nunca, desde que yo estoy, nunca nadie me ha puesto, cuando digo nadie siempre hablo de los consorciados, nunca ha puesto en cuestión nada. Pero eso no lo necesitamos saber nosotros, porque nosotros somos los últimos que estamos esperando una orden que salga. Bueno, pero mira, el consejero el año pasado dijo en octubre que salía, en septiembre que salía la orden, y en una fecha determinada, y se cumplió y salió la orden, y la intención que yo entiendo que hay, que sé por parte de la consejería, porque así el servicio del área de Sociedad de la Innovación, de la Dirección de Telecomunicaciones, trabajan bastante en eso, y tienen un compromiso importante, es que la orden salga a la fecha, porque nadie quiere que la orden no salga a la fecha, pero siempre se dan una serie de circunstancias. El año pasado ya salió a la fecha, como dijeron, y yo creo que este año también va a salir en fecha, para que no exista ese problema. Pero insisto, yo cuando llegué al consorcio, a mí una de las cosas el run que había era que a mí me habían nombrado director general para llevarme el consorcio a Sevilla, por ejemplo, ¿no? Y yo eso, cuando yo me lo dijeron alguna gente en el consorcio, digo, bueno, ¿y eso dónde lo habéis? Exactamente dónde lo habéis escuchado, porque yo no lo sé, yo no me he enterado de eso. 4 años y está el consorcio todavía en la avenida del conocimiento en Granada. Es decir, que
la incertidumbre a veces también se genera por falsos bulos, ¿no? que hay, ¿no? Es verdad de que, bueno, la administración funciona como funciona. Esto es un proyecto y se llama Guadalinfo, pero si tú mañana pides una subvención, pues al final tienes una serie de justificaciones, tienes que presentar, en fin, documentación. La administración no está para que realmente tiene muchas más cosas que hacer, ¿no? Incluido las justificaciones. Por lo tanto, los proyectos hay que presentarlos, justificarlos, verificarlos, para poder concurrir a otros y que todo esté bien, o que haya reintegro, que no haya reintegro. En definitiva, esto, como es un proyecto, a través de subvenciones, pues requiere una serie de pasos administrativos que no los podemos saltar. Entonces, es verdad que ha tenido ese funcionamiento, y yo creo que eso está cambiando bastante, sobre todo para los CAPI, que han sido uno de los elementos más perjudicados, los CAPI, y bueno, que a día de hoy creo que también la Consejería está resolviendo bien esa circunstancia que había con estos centros, ¿no? Este tipo de centros. Bueno, la esencia de este proyecto, Ismael, cuando yo la hice en Benamaurel, era que, aparte de haber una presentadora, había un grupo de niños. En este caso tenemos un grupo de dinamizadores que eran los que de vez en cuando iban cogiendo, iban haciéndole preguntas al alcalde. En este caso, ahora vamos a compartir micrófono, porque mi micrófono ahora es para que vosotros seáis Risto Mejide, y ahora que lo tenemos aquí delante, le hagamos esas preguntas que, oye, de todas formas tengo algunas aquí preparadas, pero que algunos tengáis por ahí y que os pueda resolver, ahora que tenemos a Ismael por aquí. Así que, no sé. Me han pedido que anime a los asistentes a hacer preguntas. La verdad es que yo pensaba que iba a ser una entrevista así suavita, pero ¡guau! Beni Mejide, ¿cómo está, chica? Parece que la cosa está caliente, no me la quiero perder. ¿Hay una pregunta por ahí? ¿El caballero de la segunda fila? ¿Se afila las uñas? Hola, buenos días. Soy José Antonio, soy del Centro Guadalinfo de Totalán, de la provincia de Málaga, y estáis abordando el tema del talón de Aquiles del proyecto, y a mi juicio creo que, no sé si lo tenía previsto para más adelante o no, quedaría un punto por abordar en este tema, y es que al margen del reconocimiento que tenemos, que la verdad es que estaría bien que fuera uniforme, al margen de los distintos tipos de grado profesional o de que cada ayuntamiento puede hacer su cosa, yo creo que lo que más debilita un poco al proyecto es que en el fondo el proceso de selección nuestro lo realizamos con los ayuntamientos, y aunque los ayuntamientos son conscientes de, estoy buscando la palabra exacta, de que nuestra presencia es para un proyecto determinado, que nuestras intervenciones se regulan por una serie de orden de incentivos, a veces de una manera más amable y otras veces de otra manera menos amable, nos vemos no obligados, pero sí invitados a participar en alguna que otra actividad del ayuntamiento que se pueda alejar un punto de lo que sería el proyecto en sí, y que en el fondo redunda en que hay tiempo que estamos dedicando a otras actividades que benefician al pueblo, pero que se alejan un poco de la línea principal de la orden de incentivos. Entonces mi pregunta vendría por si esa situación la conocéis, y si habría o tendréis previsto algo para poder ponerle solución. Sí. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Es broma. Bueno, eso que tú has comentado es una queja generalizada, no por lo menos desde que yo llegué ya estaba, es decir, seguramente esto es de siempre, ¿no? Desde el consorcio nosotros yo intento, cada vez que hablo con alcaldes o concejales, cuando voy a hacer visitas o los veo y tal, decirle que, bueno, que ustedes tenéis una serie de objetivos que cumplir, actividades que hacer. Es decir, os pongo un poco lo que le transmito a ellos, que ustedes tenéis una serie de obligaciones que tenéis que hacer sí o sí, si no generaría un perjuicio
al propio ayuntamiento por temas de reintegro y por incumplimientos y demás, y por su defecto entonces al propio municipio. De una manera así un poco de decirle, dejarlos a ellos que hagan lo que la Red Guadalinfo le pide que tiene que hacer en general el consorcio, en fin, la Red Guadalinfo en su conjunto, y tal. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, pues yo me pongo en el pellejo de ese alcalde o alcaldesa que os tiene a ustedes. Y si yo fuese un alcalde o una alcaldesa que tiene a personas como ustedes en los pueblos, yo intentaría usar. Porque es que ustedes sois diamantes en bruto en esos pueblos. Tenéis un conocimiento espectacular, ¿sabes? Entonces, yo eso lo digo porque es cierto y ustedes lo sabéis. Además, aquí hay compañeros y compañeras vuestras que tampoco le han venido mal. Algunos son alcaldes, concejales, diputados incluso. Es decir, ustedes sois gente tan entregada que incluso lo hacéis porque queréis hacerlo. Es verdad que has dicho antes que algunos son sugerencias, otros son menos sugerencias, ¿no? Lo dicen a lo mejor de otra forma. Yo intento a los ayuntamientos, y cuando alguien tiene algún tipo de problema de esto y me lo ha dicho, pues he intentado hablar con el alcalde o la alcaldesa o el responsable político de turno para intentar de alguna manera reconducir esa situación, ¿no? ¿Eso significa que va a cambiar y no lo vaya a tener que hacer? Yo creo que eso es complicado, teniendo en cuenta de que el ayuntamiento, el alcalde os consideran no, sois trabajadores del ayuntamiento, contratados por el ayuntamiento, y ellos entienden que pueden pediros ciertas cosas. Es verdad que yo, por ejemplo, estuve visitando un día un centro Guadalinfo, no voy a decir ni el pueblo ni la provincia, en el que me llamó el alcalde porque tenía un dinamizador que este hombre hacía muchísimas cosas en el pueblo, muy bien para el pueblo, pero es verdad que dedicaba mucho tiempo a hacer otras cosas, ¿no? Yo le decía al alcalde, bueno, que eso porque lo hacía. Él me contaba que era porque, es verdad, porque yo le pregunté en ese momento, bueno, ¿y ahora mismo dónde está? Porque he ido al centro y está cerrado. Claro, entonces el propio alcalde me dice, no, es que tenemos este fin de semana una velada o tal, y estaba montando una megafonía en un sitio, en el pueblo, no en la plaza, sino una zona de un barrio. Entonces, claro, yo le dije al alcalde, bueno, entonces usted me llama a mí para que yo venga, porque tiene este problema, pero sin embargo es usted el que le manda a hacer esos trabajos, ¿no? Entonces, no sé de qué se queja, ¿no? Por lo que digo, yo intento hablar con ellos y con ellas y que cambien y que de alguna manera no presione tanto y sobre todo, ¿qué hacemos desde el consorcio? ¿Qué estamos haciendo? Intentar daros a ustedes otro tipo de herramientas. Por ejemplo, como ahora con la consejería, con la Dirección de las Telecomunicaciones, que están trabajando, al igual que con el consorcio, con el tema de competencias digitales, darlos argumentos y herramientas para que no tengáis tiempo, digamos, para hacer cosas que el ayuntamiento os pide porque tenéis que hacer una labor determinada en los centros. Es la única manera que nosotros tenemos, porque no podemos decirle al ayuntamiento, usted no le pida a este trabajador suyo, que eso es en realidad lo que ocurre, que es un trabajador suyo, que haga esto. Le podemos sugerir, le podemos indicar que después ustedes tenéis, con lo que he dicho al principio, ¿no?, unos cumplimientos que hacer y demás, pero es difícil porque son, no sé si lo ha dicho antes Elena, la diputada de Cádiz, creo que ha dicho el concepto organismos anexos al ayuntamiento. Entonces, es complicado, pero sí es cierto que desde el consorcio y con los dinamizadores territoriales, que yo se lo digo a ellos, que intentemos hablar con los alcaldes y alcaldesas para que, y aquí aprovechando que hay jefes de servicio de diputaciones, diputados, diputadas y demás, pues también que nos echen una mano en eso, porque además también le viene bien a ellos mismos, ¿no? Muchísimas gracias, Ismael. No era fácil concretar en pocas palabras esa respuesta, pero la verdad que lo has conseguido. Tenemos una pregunta más, nos da tiempo a hacer. Sí, allí en Benacazón parece que hay un joven.
que se mueve. Sí, por favor, le puedes llevar el micrófono. Ya no es tan joven después de este tiempo. Gracias. Venga. Bueno, en primer lugar, yo lo único que tengo que decir es, ya no sé si es una pregunta, una opinión, ya no sé, porque me he puesto nerviosillo. Yo te lo digo ahora, cuando tú la hagas, ¿vale? Ahora vamos a concretar. Bueno, en primer lugar, lo único que quiero comentar es que daros las gracias también por todo este tipo de eventos, por todo este tipo de cosas, tanto todo el que viene, como el que asiste, como el que trabaja, porque realmente es un equipo de todos. Y yo quiero mandar un mensaje que esto no es una cuestión de estar alguien en contra de alguien, todos somos realmente un mismo equipo y yo creo que lo único que quiero aclarar es que nadie está en contra de nadie y que lo único que queremos hacer es una unión de todas las cosas, ¿no? Creo que se podrían apañar muchas cosas cuando realmente la misma, por ejemplo, esto es un ejemplo simple, sencillo, que se me ha ocurrido ahora mismo. Seguramente a todos los que estamos aquí creo que alguna vez en nuestro momento se nos ha planteado. Simplemente a lo mejor en ese tipo de, como a lo mejor en una orden se puede añadir que se exige trabajo, también se podría exigir al ayuntamiento que se reconozca nuestro trabajo. Simplemente nada más que eso. Esto no... Creo desde mi humilde opinión, lo único que quiero aclarar, insisto, que no es nada en contra de alguien, no es nada en contra, no es personal. Simplemente también quiero recalcar que escucho mucho intentar y todos sabemos que eso es no hacer nada, porque el intentar es no hacerlo. Entonces, ya, y con esto termino. De verdad que muchas gracias a todos, que esto no es ningún ataque a nadie, simplemente que quiero dejar claro y constancia de que se puede hacer siempre algo mal con intención de hacerlo, no de intentarlo. Nada más. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Miguel Ángel. Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Yo te lo digo, no era opinión, no era pregunta, es un monólogo. Lo que has hecho es un monólogo. Gracias. Bueno, Miguel Ángel, a ver. Cuando ayer por la tarde a las 4, que me puse el primero en la cola para que me leyera la mano aquí el chamán. Que era muy buen chamán, la verdad, era sí. muy buen chamán. El chamán me preguntó, ¿quieres que te diga la verdad, mentira o teatro? Me dijo, me preguntó eso. Yo le dije, la verdad, dime la verdad. Mentira, bueno, al final se sabe, y teatro, todo teatro hay un viaje por todos lados, ¿no? ¿Vale? Por supuesto. Entonces, yo lo que ocurre es que suelo decir, cuando hablo con ustedes, aquello que pienso en cada momento, y por lo tanto os digo la verdad. Lo de intentar, claro, os puedo decir, podría contar, no sé, las maravillas de que quiera contar y deciros, se va a hacer, y eso tal vez os pueda engañar, porque por lo general no suelo decir que voy a hacer aquello que en principio creo que no voy a poder cumplir. Entonces prefiero decir que voy a intentar hacerlo. De hecho, hay muchas cosas que he dicho que intentaría hacer y se han hecho y se están haciendo, como por ejemplo que todas las una dinamizadora de un CAPI de Málaga pues tenía la inquietud, ¿no?, de que del lenguaje no inclusivo que tenía Guadalinfo en sus páginas web, en sus perfiles de redes sociales, en sus documentos, en todos sus espacios de Guadalinfo, y le dije que iba a intentar de que se iba a cambiar todo eso, y bueno, y al cabo de los 15 días sacamos un pliego para que una empresa hiciera el cambio en todos los espacios de guadalinfo.es, así como en sus redes sociales, para que tuviese ese tipo de lenguaje, ¿no? Yo le decía eso porque, claro, no le podía asegurar que sí, porque podía llegar al consorcio y mi director financiero y decirme, no hay dinero para hacer esto. Entonces el intento se quedaría en que lo hubiese engañado. Es decir, cuando digo intentar no es para escurrir el bulto ni nada, sino es para no decir aquello que a lo mejor no pueda cumplir, y básicamente es por eso. De todas formas, hay muchos compañeros tuyos y también del consorcio, entre ellos los delegados sindicales, que me escuchan mucho también cuando hablo con ellos, y mi forma de hablar, y saben que no engaño en lo que digo, ¿no?, sino soy muy transparente cuando hablo con ellos, y sabe que nunca digo nada que ellos quieran realmente escuchar, sino lo que creo que hay que decir, aunque fastidie escucharlo, ¿no? Por lo tanto,
¿Se hacen cosas? Claro que se hacen. ¿Que mi terminación es intentar? Claro, ese verbo lo tengo que tener siempre por delante porque no puedo asegurar nunca nada. Yo no puedo asegurar que mañana siga de director general del consorcio, no lo puedo asegurar. Hoy sí de momento, mañana no lo sé. Entonces, esa es la realidad. Tenemos tiempo para una pregunta más, sí. Dos. Buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Juan Francisco, soy el agente de innovación local del Centro Guadalinfo de Rus en Jaén y vengo de la etapa Pride. He visto muchos cambios, he asistido a todos los encuentros y hay algo que desde cuando empezó a funcionar un poco ya esto con más, entre comillas, más herramientas y más recursos, sí que se echa de menos, por lo menos yo lo he echado de menos y lo he compartido con varios compañeros, y es por qué la propia Junta no utiliza los centros Guadalinfo dentro de sus proyectos, dentro de sus programas, que quizás llenarían los centros de más actividades y de otro tipo de, no sé, de funciones, que seguramente nos buscamos la vida y lo hacemos. Y una segunda pregunta es que a partir de octubre de este año la Ley de Procedimiento Administrativo va a cambiar y todos los trámites serán vía online y se tendrán que hacer fuera papel. Seguramente las actividades y las funciones que tengamos que hacer dentro de los centros también van a cambiar y seguramente nos afectarán en la programación del día a día. Y un poco más. Bueno. En relación a la primera pregunta, disculpa, pero no estoy de acuerdo en su totalidad. La pregunta o la reflexión que hace es por lo siguiente. Yo creo que la Junta de Andalucía sí usa los centros Guadalinfo para muchas actividades. Hay que tener en cuenta que cuando hablas de Junta de Andalucía, exactamente a qué área te refieres. No, pero no, soy yo mismo que estoy respondiendo a la vez como si estuvieras preguntando. Vamos a ver. La Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, tenemos un programa puesto en marcha. Por un lado que ha nacido en Almería y que se va a extender en el resto de provincias, la Consejería de Empleo, también tenemos actividades, cosas que hacemos con ellos conjuntamente. Es decir, en realidad la Junta sí hace cosas conjuntamente con nosotros, incluso hasta más, ¿no? Porque los CADE incluso os mandan gente a ustedes. Es decir, no solamente que hace cosas conjuntas, sino que os dan trabajo, que en principio no tendría que hacer, pero no solamente los CADE. Me podía haber hablado del Ministerio de Hacienda, ¿no? Las declaraciones de la renta que hacéis, no tenemos convenio con el Ministerio de Hacienda, o muchísimas cosas que hacéis y no tenemos acuerdos con ellos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en realidad la Junta sí utiliza los centros para cosas, ¿no? Como por ejemplo ahora, muy posiblemente, por eso se va a empezar la certificación de los centros Guadalinfo, para que se puedan utilizar esos espacios para la certificación en competencias digitales, ¿no? Que están trabajando desde la consejería, también desde la consejería nuestra, ¿no? De Empleo, desde la Dirección General de Telecomunicaciones. Es decir, siempre ha sido y va a ser un elemento, el centro, importante para actividades que van a ser iniciativas desde la propia Junta. Y la segunda pregunta. Ha estado hablando de que a partir de octubre. Procedimiento administrativo. Vamos a ver. Nosotros estamos poniendo en marcha la posibilidad de que, por ejemplo, le demos más uso a esas pantallas que me llama la atención que algunos de ustedes no sabía que las pantallas eran táctiles, que las pantallas de los ordenadores que son táctiles, de los PC, podemos utilizarlo para la firma de esos partes. Solo hay una pantalla. Bueno, yo es que he visto centros que tienen más, pero bueno, la idea es buscar una herramienta en las pantallas táctiles por un lado, o buscar otra posibilidad a través de la huella digital, tanto en el acceso al propio centro, nada más entrar, como a la hora del inicio de la sesión, para que la huella digital nos facilite
muchísimo más el trabajo a la hora de esos partes que tienen que firmar cada uno de los usuarios que vienen a los centros. Además, y ya lo aprovecho y lo digo, además del cómputo de usuarios que hacen uso de los centros Guadalinfo. Intentar que en vez de utilizar algunas veces los usuarios únicos que hay en los centros para ciertas actividades, pues que en realidad todo el mundo que acceda esté registrado en nuestro portal para que después los datos que después se piden, pues salgan datos más, sí, los que realmente son, ¿no? Pero bueno, es verdad que el procedimiento administrativo cambia y, por supuesto, si el procedimiento por ley administrativo cambia, como tú comprenderás, nosotros, la consejería, la orden de incentivos, el consorcio, tiene que adaptarse a todos esos cambios. Quitar el papel, que ya hay cosas que se quitan, pero lógicamente tendremos que adaptarnos a esos cambios. No podemos seguir en papel cuando está prohibido en papel, ¿no? De hecho, las subvenciones se tienen que pedir ya todas a través del portal telemáticamente, ¿no? Bueno, Ismael, voy a ser mala ya voy a ser mala del todo. Hombre, Hablamos de reconocimiento para tener una estabilidad laboral y el reconocimiento económico, ¿cuándo viene? Bueno, a ver, creo recordar, si no recuerdo mal, sabéis que hay tres tipos de centros, A, B y C. Pues los que tienen media jornada, pues tienen un sueldo de media jornada y así sucesivamente, ¿no? Y creo que hace la orden última o la anterior hubo un incremento de un 4%, ¿quiero recordar? Que yo creo que en muy pocos centros lo hemos visto. Bueno, vamos a ver, tenéis que tener en cuenta una cosa. Lo mismo que sabéis que el dinero lo reciben los ayuntamientos. Y es posible que tal vez haya ayuntamientos que desde el minuto 1 os tengan asignado un sueldo y así haya sido hasta el día de hoy, aun sabiendo, o lo mismo no lo saben, que hubo un incremento de un 4%, porque lo hubo, vamos, está en la orden, y ellos no lo aplican. ¿Qué ocurre? Después, cuando vienen los reintegros, si a ustedes ese dinero no os lo pagan, el consorcio y la Junta le pide el reintegro al ayuntamiento. Eso pasa exactamente igual con la cantidad que está asignada a las dietas. Exactamente igual. Es decir, hay veces que hacemos reintegro de importes de dietas que vuestro ayuntamiento no os ha dado para que os gastéis, para ir a reuniones, para ir a X cosas, ¿no? Que son tantos ayuntamientos distintos y circunstancias distintas, tanto así que hay ayuntamientos que pagan muy por encima del sueldo. Aquel ayuntamiento que os dije en su momento sobre el que estaba montando la megafonía, que supuestamente tendría que tener, era un grupo, bueno, era un ayuntamiento, el sueldo que tenía era un sueldo que la dinamizadora territorial que venía conmigo se quedó sorprendida, porque ganaba más que ella incluso, ¿eh? Tenía un sueldo importante, yo cuando lo vi me quedé sorprendido. Es decir, sabéis que cada ayuntamiento hace una circunstancia distinta, porque sabéis, muchos de ustedes, que a lo mejor estéis en un grupo A y tenéis media jornada, a lo mejor un compañero vuestro de otro ayuntamiento, de otro municipio de 30 kilómetros, el ayuntamiento le tiene hecho aparte otro contrato suplementando el que tiene de Guadalinfo. Es decir, son realidades muy distintas. Por eso desde el consorcio queremos homogeneizar todo eso, que es lo que le estaba explicando antes al compañero de Málaga, ¿no? Para que no exista esa desigualdad en la que hay ahora mismo en muchos de ustedes, sobre todo la mayoría, tenéis ese problema, y hay otra mucha parte de ustedes que no lo decís, que estáis, bueno, en esa situación más beneficiosa, lo digo porque es que es verdad, vamos, porque lo he visto, más beneficiosa que otros. En realidad lo que queremos es homogeneizarlo, lógicamente para bien. Eso, para arriba. Para bien, pero bueno, eso es un trabajo conjuntamente con los ayuntamientos, bueno, y la consejería aporta y las diputaciones aportan la cantidad que desde el consorcio le pedimos que tienen que aportar, y bueno, y ellos la verdad bueno, un segundo. Entonces,
nosotros vamos a intentar homogeneizarlo para que esa circunstancia no se dé. Espérate, que va a decir yo una Sí, cosa. vale, pero lo último, ¿vale? Que nos va a matar el presentado. Bueno, solamente informar que hace media hora debería haber terminado. Buenas. Yo quería decir una cosa. Una posible solución a eso sería que el ayuntamiento aportara un mínimo. Sería lo lógico. Ustedes aportan una parte y el ayuntamiento aportara un mínimo. Y entonces todos los centros podemos cobrar más o menos igual. Claro. A ver, yo te agradezco que tú digas la palabra intentar. Prefiero que digas intentar antes que digas algo que después no vas a poder cumplir. Pero yo pienso, igual que el compañero ha dicho que el ayuntamiento nos coge para hacer diversas actividades, yo lo veo lógico. ¿Vale? Lo que sí podía hacer es que esas actividades nos sirvieran como objetivo. O sea, que hubiera una actividad que podríamos nosotros planificar y sirviera para nuestro objetivo, sería una solución. Y otra solución al sueldo sería que cada ayuntamiento, si no podía aportar más, aportara un mínimo también. Bueno, No, que se intente que todos los ayuntamientos aportaran un mínimo. bueno, a ver, para que no se abra, perdona, para que no se abra, es que esto da para mucho, porque, insisto, las realidades de los ayuntamientos son muy distintas. Hay ayuntamientos que necesitan, que no pueden pagar, prácticamente porque económicamente no tienen, o sea, no pueden, hay ayuntamientos que no pueden aportar nada. Sobre todo porque hay muchos ayuntamientos que no pueden contratar, porque se acogieron en su día a lo que el gobierno sacó para resolver los problemas de los proveedores. Por lo tanto, son circunstancias muy distintas, en serio. Es complicado. Nosotros, desde el consorcio, lo que procuramos, voy a quitar la palabra intentar, procuramos y estamos procurando es eso, que no haya tanta desigualdad. La va a seguir habiendo. Porque es que soy 800, con tantísimos ayuntamientos, no estoy inventando los CAPI, ni la GELA tampoco, que es difícil de solventar eso así porque sí. Pero sí es verdad que este año, este 2015, este 15 aniversario, mejor dicho, bueno, pues puede ser también ese punto de inflexión de, como estamos reseteándonos en muchas cosas, como hacer proyectos, futuro de Guadalinfo, futuro del consorcio, todo para bien, lógicamente, pues bueno, pues que esto será un elemento más para que cambie y que el próximo encuentro, pues posiblemente haya ya este camino ya está más recorrido y tengamos menos problemas, ¿no? Bueno, Ismael, dentro de 10 años, bodas de plata. Las vemos, ¿no? 25 años. Sí, 25 años. Esperemos, ¿no? Esperemos que sí. Yo estoy convencido de que sí, porque a día de hoy, insisto, la intención de los consorciados es continuar con esta iniciativa, con Guadalinfo. Bueno, pues... Yo también podría venir. quiero decir. También, a mí me encantaría que viniera. Tengo libre. Sí. Bueno, nos vamos. Sí. Bueno, y nada, ahora antes de irnos, nos vamos a levantar para no estorbar. Vamos a poner un vídeo que hemos creado, un doodle art, que creo que os va a gustar. Guadalinfo. Yo te cuento lo que es Guadalinfo. Guadalinfo es una idea sencilla, pero con una fuerza enorme. Nada menos que abrir el portal de la sociedad de la información a todos los andaluces y andaluzas, en especial a quienes más difícil lo tenían. Pero ¿cómo empezó todo? La aventura arrancó en 2003 en el bonito pueblo de la Puerta de Segura, en Jaén, y continuó paso a paso, abriendo centros en municipios de toda Andalucía, ayudando desde el primer día a romper barreras físicas y sociales en el acceso a la red. Hoy los centros Guadalinfo son parte activa de la vida de municipios menores de 20.000 habitantes y también de barrios urbanos con necesidades sociales. Municipios, diputaciones y Junta de Andalucía lo hacen posible, juntos en el consorcio Fernando de los Ríos, siendo además un proyecto que genera consenso permanente entre estas administraciones. Aquí todos arriman el hombro. Pero lo verdaderamente relevante son las personas usuarias, que a través de la red de los centros Guadalinfo encuentran nuevas oportunidades de desarrollo personal y comunitario.
Para ayudarles tienen a su lado a un agente de innovación local, siempre al pie del cañón. ¿Qué podemos hacer en un centro Guadalinfo? Hoy en día, mucho más que entrar en Internet. Mejorar nuestra capacidad de empleo, desarrollar nuestra cultura digital, generar proyectos de emprendimiento, participar en proyectos con nuestros vecinos y vecinas. Y es que el menú de servicios de Guadalinfo es enorme. Formación presencial y telemática, talleres, capacitación digital, también cómo acceder a la administración electrónica y orientación a los más jóvenes sobre cómo estar seguros en Internet o combatir el ciberbullying. Y atención, esto es muy importante. Guadalinfo te ayuda en las iniciativas de innovación ciudadana con base tecnológica, con apoyo de expertos, con acceso a recursos, con formación para adquirir las competencias digitales necesarias y así puedas darle forma a tus ideas y acceder a los recursos para emprendedores. Si tienes una buena idea, Guadalinfo te ayuda a darle forma. Y ahora unos datos. En Andalucía hay alrededor de 800 agentes de innovación en otros tantos centros Guadalinfo que realizan una media de 6.000 actividades al mes y cuentan desde sus inicios con más de 1 millón de usuarios. A su disposición los centros y también el portal www.guadalinfo.es. Un momento, todavía hay más. Hay la misma cantidad de hombres que de mujeres y de todas las edades casi por igual. Las actividades para colectivos están dirigidas en especial a jóvenes, mayores, niños, mujeres, personas desempleadas o con discapacidad. También las hay para inmigrantes, para emprendedores, para empresas. En Andalucía hemos sido capaces de desarrollar una de las redes más avanzadas de Europa para hacer llegar a las tecnologías de la información y el conocimiento a toda la gente. Porque en Guadalinfo sabemos que la tecnología más avanzada está en el talento y la voluntad de las personas. Gracias.